Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestra programación de directos en LinkedIn y hoy pues tenemos a un invitado que ha pasado por aquí ya y por el que sentimos especial cariño y afecto, Andy Stallman, considerado uno de los mejores especialistas en branding del mundo. Antes de empezar a charlar con Andy, pues como siempre os decimos, ¿no? Nuestro catálogo Top 100 conferenciantes pues es una iniciativa que desde Thinking Heads lanzamos ya hace 3 años, tenemos 3 ediciones en el mercado y bueno, pues la idea es reunir en ese catálogo a los que consideramos que son los 100 expertos más demandados y más influyentes del panorama español. Si todavía no tienes tu ejemplar y quieres recibirlo, nos puedes escribir a top100@thinkingheads.com y te lo haremos llegar encantados. Algunos de los medios más destacados del mundo afirman que Andy Stallman es uno de los expertos en branding más importantes del planeta. Casi nada, Andy. Bienvenido. Hola, hola, hola. Muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar otra vez en la casa de Thinking Heads. Gracias, Iván. Bueno, tu talento, tu carisma y tu influencia en el mundo de las marcas pues te han llevado a ser reconocido como Mr. Branding, ¿no? Y bueno, pues eso te ha dado pie también a llevar más de 30 años dirigiendo proyectos de creación, construcción y desarrollo de marcas en más de 30 países. Antes de ser, digamos, un profesional independiente como es ahora, pues pasaste por marcas como Lacoste, Aeropuertos de Argentina y ahora mismo pues estás muy centrado sobre todo en tu propia consultora, en Totem Branding, perdón, que bueno, pues básicamente lo que haces es aplicar todo tu conocimiento y para construir y desarrollar marcas líderes. Andy, muchas gracias por ser parte de nuevo de nuestros directos. Me gustaría que pudiéramos charlar hoy sobre un artículo que has publicado en LinkedIn titulado "El cambio que demandan los clientes a las marcas es humano". De esto ya hablabas en tu libro, ¿no? En tu último libro, en el libro que eres un poco bastante profético, ¿no? Con todo lo que está pasando, Totem, transformando clientes en creyentes. Y bueno, pues parece que el tiempo te va dando la razón con los acontecimientos que vamos viviendo y que nos está deparando la actualidad. En tu artículo decías, ¿no? que la importancia de lo tangible, cuando te refieres a la compra, al producto y al servicio, o de lo intangible, que tú identificas como lo que es la confianza que le provoca al usuario decantarse por un producto en concreto. Si tuvieras que definir cuál es la clave para generar esa confianza en el usuario, en el cliente, ¿qué nos dirías? Bueno, Iván, nuevamente gracias a ti y a todo el equipo de Thinking Heads por esta invitación a vuestra casa. Es un gustazo acompañaros y gracias también por difundir no solo mi voz, sino la voz de tantos y tantas talentosos y talentosas personas que hacen parte del catálogo Top 100, pero también del trabajo que ustedes hacen de difusión del conocimiento. Así que gracias por ese lado. Solo agregar una cosa, no es Andy Stallman Totem Branding, es un equipazo de gente que sabe mucho más que yo y que controla mucho más que yo. Yo soy un eslabón más de un gran equipo y ese es un poco el éxito de Totem Branding. Pero sobre la pregunta concreta, la confianza es una de las primeras cosas que vuela por los aires cuando hay un contexto de crisis o de recesión o de incertidumbre. No hay más que ver los índices de confianza que hay en la política, por ejemplo, hoy mismo entre la ciudadanía global, para entender por qué la confianza se transforma en algo tan valioso. Y se transforma en algo valioso porque es un bien escaso. Hoy encontrar estos espacios de confianza, estos ámbitos de confianza, marcas que Parece que estamos teniendo algún problema de conexión. Vamos a intentar recuperar a Andy, a ver si somos capaces de que vuelva a nuestro directo y poder retomar la conversación con él. no sé qué ha pasado. Algo ha sucedido. Se nos cayó la conexión, parece que no había suficiente confianza como para seguir con esa conversación. Entonces, si te parece, pues retomamos donde estábamos. Estabas empezando a comentarnos, ¿no? Pues si esa confianza que era un recurso escaso, nos decías. Claro, que siendo un recurso escaso también se transforma en un recurso valioso. Y hoy por hoy es imposible establecer una relación
a cualquier nivel, profesional, educacional, familiar, personal, si no está la confianza de por medio. Hoy por hoy estamos viendo, o estamos viviendo, mejor dicho, un mundo en el cual lo que son las fake news juegan un rol importante, donde la manipulación de los propios algoritmos juega un rol importante, donde el sesgo cada vez crece y se desarrolla más, y donde muchas marcas, no todas, pero una gran mayoría, aprovecha un poco esta confusión generalizada para compartir mensajes que no son verdad, a nivel de social washing, a nivel de greenwashing, a nivel de compromiso, marcas que dicen voy a hacer una cosa, pero luego descubrimos que hacen otra, con lo cual, ¿es la confianza uno de los factores fundamentales? Lo es. Y no solamente lo es por lo que acabamos de describir, sino que además el 80% de los consumidores españoles dice preferir o elegir marcas con valores más allá de la calidad y el precio. Y dentro de los valores, uno de los 3 más demandados, exigidos o reclamados es la confianza. Con lo cual, hoy por hoy, cualquier marca que no tenga o no genere, mejor dicho, confianza entre sus empleados, entre sus proveedores, entre sus accionistas, entre sus socios, entre sus clientes o consumidores, tiene muy poca oportunidad de desarrollar un negocio exitoso en el presente o en el futuro. Hablando sobre esto, ¿tú crees que es viable o posible que haya transacción si no hay confianza? Bueno, hay una cuestión súper interesante que detallaba en el libro Totem que vos mencionabas antes, y que es, muchas organizaciones, muchas compañías habían focalizado durante muchos años la relación del negocio a partir de las transacciones, ¿sí? Cuando genero una serie de transacciones y eso me genera una serie de ingresos, eso puede derivar evidentemente en una serie de resultados y ese es mi negocio. Una de las cosas o uno de los grandes cambios, y esto es un cambio casi paradigmático, no solamente de management, es por delante de las transacciones hay que invertir en relaciones. Si tú generas buenas relaciones, que evidentemente una buena relación está apalancada, entre otros aspectos, en la confianza, eso puede derivar en transacciones. Pero las transacciones no necesariamente, si las pones al comienzo, derivan en relaciones o en confianza. Con lo cual, hoy por hoy, ¿tú le comprarías un producto o contratarías un servicio a una marca o a alguna empresa que no te genera ninguna confianza? En la respuesta está la mía. Difícilmente, claro que sí. Me parece súper interesante el planteamiento, ¿no? Porque al final, si una marca se gana mi confianza, se gana nuestra confianza como consumidores, pues casi nos está ganando como creyentes. Entonces, ¿qué recomendaciones? Sé que obviamente en este espacio reducido pues va a ser difícil que podamos concretar, pero ¿qué recomendaciones en general le podrías dar a las marcas para trabajar específicamente en esto, en generar confianza? Yo creo que la confianza no se genera diciendo, sino que se construye haciendo. Hay una forma muy sencilla de confiar que es, soy un gran apóstol de evitar lo binario en la vida, ¿sí? Todo no es negro o blanco, todo no es éxito o fracaso, todo no es analógico o digital. Pero con el tema de la confianza sí soy bastante estricto, ¿no? Y para mí, o hay confianza o no hay confianza. No hay media confianza o poca confianza. O sea, o tú confías en alguien, en una marca, una empresa, un político, un colega, o no confías. End of story, ¿no? Fin de la historia. Entonces, cuando tú generas y cuando tú inspiras esa confianza a partir de los hechos, a partir de las acciones que tú haces, eso deriva en que tú dejas solamente de ver a la otra persona como un interlocutor empresarial o de negocio, para verlo desde otra perspectiva. Y si esa persona o empresa o marca, además de generar la confianza, se conecte con lo que dice, los hechos hablan más fuerte que sus discursos, la compañía, el equipo, el talento está alineado detrás de un propósito al que le dan vida todos los días, a través de cómo viven los valores, cómo inspiran los valores y cómo cuidan y miman auténtica y genuinamente las relaciones. Oye, yo creo en esa marca, yo creo en esa persona. Entonces, hoy a la mañana lo comentaba con mi amiga Emma Giner, hablábamos sobre el chef José Andrés, ¿sí? El chef José Andrés ahí en medio de la trinchera, en Lviv, en Irpin, en Kiev. O sea, ¿quién puede no confiar en un tipo que no manda a sus chefs? Está ahí él con su delantal y con sus cacerolas gigantes
dando de comer acá o en la frontera con México o cuando fue el terremoto de Haití. Joder, el tipo es el engañador más grande de la historia de la humanidad, lo digo exagerando con fines didácticos porque no lo es, o es un fenómeno. Entonces, ¿cómo no confiar en un tipo así? ¿Mm? La verdad que sí, es impresionante. Mencionabas entre los elementos generadores de confianza el propósito, ¿no? Al final venimos hablando muchísimo de propósito, en estos directos hemos hablado largo y tendido, y bueno, pues hay cientos de artículos, libros y de todo, pero parece como que el propósito, pues ha llegado también como una de estas olas un poco de moda, ¿no? Hay gente que tiene muy claro lo que es el propósito, cómo seguirlo y demás, pero bueno, también, pues como en todo en la vida, pues hay gente que está un poco subida a esta ola. ¿De qué crees tú que depende el verdadero propósito de una marca? Está buenísimo, está buenísimo. Yo siempre digo que cuando hay olas, hay 4 tipos de marcas, ¿no? Las marcas que generan las olas, ¿sí? Porque se creen lo que están haciendo y generan una ola. Las marcas de un segundo grupo que rápidamente identifican una ola que viene con fuerza y se suben a surfear esa ola y a ser parte de la ola. Las marcas que son aplastadas por la ola, y el cuarto grupo son las marcas que no se enteraron ni que hay una ola. Ese es un poco el tema. Con el tema del propósito, igual que está pasando con el tema de la sostenibilidad y otros asuntos calientes, la mayoría de marcas se ponen a seguir la tendencia sin siquiera preguntarse, ¿tengo propósito? ¿Cuál es mi propósito? El propósito que tenía en su momento, si es que lo tengo, sigue vigente a día de hoy. Le hemos dado vida al propósito. Entendemos que el propósito es mucho más que una palabrita, una oración o un eslogan en una web o en un manual de marca, sino que es algo que nos hace levantarnos de la cama cada día con una energía adicional a lo que es meramente cumplir con un plan de negocios, con unos KPIs o unos OKRs, etcétera, etcétera, sino que es verdaderamente conocer la razón de la existencia de mi marca y, por lo tanto, de mi contribución a esa contribución evidentemente positiva, ¿no? Hoy por hoy, en el tema del propósito, yo creo que las marcas exitosas, no unas grandes marcas, perdón, porque no hay grandes o pequeñas, hay buenas o malas, amadas o odiadas, pero no grandes o pequeñas. Las marcas devenidas en tótems posmodernos, como las llamo yo, en realidad tienen 4 pilares, ¿no? Uno de los cuales es el propósito, indudablemente. Ajá. Otro son las personas que componen esta organización, su talento, su equipo. Otro es el beneficio, ¿no? Profit en inglés, pues si no tienes beneficio, lamentablemente es Está difícil claro. que lleves a cabo lo que haces. Y la cuarta pata, el cuarto pilar es el planeta. Pero cuando hablo de planeta, me gusta hacer el matiz, porque mucha gente cree que lo importante solamente es cuidar a las ballenas y a los osos panda y a los bosques, que también. Pero cuando cuidamos del planeta, cuidamos de nuestra casa. Cuidamos a la civilización, cuidamos a la humanidad, con lo cual, si al propósito le sumamos las personas, le sumamos el beneficio y le sumamos ese cuidado de nuestro hogar común, entonces empezamos a hablar de algo serio. Muy interesante. Andy, me imagino que estás al tanto porque ocurrió ayer y ha sido pues una noticia que esta mañana abrían todos los medios con ella. Ayer Zelensky intervenía en el Parlamento español y específicamente citaba a 3 marcas españolas o 3 compañías españolas con las que parece que están haciendo negocios con Rusia. No está claro que sea el caso, pero encontramos a una marca como Porcelanosa, por ejemplo, que tuvo que salir a dar una rueda de prensa de emergencia para desmentir que ellos estuvieran haciendo negocios con Rusia. Y bueno, pues tú citas un poco o defiendes que los consumidores ahora mismo tienen conciencia ética y crítica. Y enfrentarse a una cosa como esta, como lo que ocurrió ayer, ¿no? Que de repente te señalen con el dedo una figura icónica como es Zelensky ahora mismo, que se meta con tu marca en directo en el Parlamento español, bueno, pues te puede generar un bofetón reputacional brutal. ¿Cómo crees tú que puede afectar todo esto a una marca como Porcelanosa? Bueno, yo creo que una de las cosas que estoy siguiendo con sumo interés, esta agresión, esta invasión de Rusia a Ucrania, es cómo están reaccionando las marcas. Dejo al lado el drama humano, la carnicería que hubo en Bucha y otras cuestiones, porque si no necesitaríamos 3 horas más, pero como estamos al final hablando de branding, y el branding no es algo independiente de lo que pasa en la sociedad y en el mundo, voy a hacer foco en lo que vos me preguntás. Lo que la invasión, que algunos llaman guerra, puso de manifiesto, es que las marcas no pueden seguir siendo neutrales. ¿Sí? Esta conciencia ética, esta conciencia crítica,
pone a la sociedad frente al espejo y evidentemente pone a las marcas frente al espejo, ¿no? Entonces, al principio el silencio no era una opción. Vos no podías quedarte callado ante lo que estaba sucediendo, pero a las pocas horas o a los pocos días del comienzo de la invasión, la inacción no era una opción. Tu marca no podía quedarse sin hacer nada y vimos una salida masiva de marcas. Se estima que más o menos unas 330 y pico multinacionales han salido o han cesado operaciones o han puesto un stand-by en sus operaciones en Rusia. Y hay otras que están en el medio de la polémica. Vos mencionás ahora mismo Porcelanosa. La verdad que es imposible hacer un juicio de valor si no sabemos la verdad todavía, ¿no? Pero la verdad se va a terminar sabiendo como se termina sabiendo todo. Y si Porcelanosa decidió irse en su momento o cesar sus actividades, pues habrá que decir, Porcelanosa, sigo creyendo en ti, mil disculpas. O si es todo lo contrario, oye, flor de marrón por delante. Absoluta. Sí, está pasando eso y salió a dar una conferencia de prensa. Pero vos fíjate, por ejemplo, hay un caso paradigmático sumado a Porcelanosa, que es el caso del grupo Melier, que es el grupo de Ollán, Alcampo, de Catlón, Leroy Merlin, etcétera, etcétera, que ellos dijeron abiertamente, no nos vamos de Rusia, y dijeron, no nos vamos de Rusia porque no queremos abandonar o dejar a nuestros empleados desatendidos. Cuando muchas multinacionales se han ido sin dejarlos desatendidos y dejando una serie de acciones y de cuestiones. Con lo cual, ¿dónde termina tu ética y dónde empieza tu oportunismo? O si realmente lo que estás haciendo es a partir de una convicción que va mucho más allá. Yo creo que hay líneas rojas en la vida de cualquier marca que marcan un antes y un después. Y hay cuestiones que son innegociables, aunque te duela el bolsillo. Sí, sí, es tremendo. Yo el otro día tenía la oportunidad de compartir un espacio con un directivo, un alto directivo de una multinacional que está en todo el mundo y, bueno, pues él es el directivo que lleva toda la región europea y además incluida Rusia y todos los países, digamos, cercanos. Y me contaba, ¿no? Pues es una empresa familiar muy potente, él es un directivo que tiene que reportar a esa empresa familiar y cómo el debate sobre qué había que hacer había sido de una intensidad y de una crudeza tremenda, porque al final es como, claro, bueno, pues la parte ética te lleva lógicamente a tener un posicionamiento muy claro, pero la parte de negocio y la parte de dejar desatendido tu mercado y todo esto, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Bueno, al final parece que venció la parte ética sobre la otra, pero realmente son elementos también que son muy nuevos, ¿no? Porque de repente este tipo de cosas uno pues no suele estar preparado, ¿no? Para afrontarlos porque no esperas que te pueda pasar esto en un momento como el actual. Yo creo que Iván, sobre este particular, lo que está sucediendo, que en parte es extraordinario, es que estamos teniendo un acceso en tiempo real a lo que sucede en casi todos los lugares del mundo. Evidentemente hay mucha manipulación, como decíamos antes, hay mucho engaño, hay mucha desinformación, pero nos enteramos mucho más que antes. Entonces, la ética, los valores, el propósito, las líneas rojas, ya dejaron de ser opcionales. O sea, o eres ético o no eres ético. Es como el tema de la confianza. No puede ser medio ético. Si el negocio está por encima de tu propósito y de tus valores y de tu comprensión del mundo, se lleva puesto tus principios y se lleva puesto todo lo que la gente creía de ti. Con lo cual, entiendo que es doloroso que la cuenta de resultados se vea afectada, pero es mucho más doloroso renunciar a lo que crees por un poco de euros o de dólares. Siempre hablas de marcas humanas, ¿no? Y cómo pues, es impresionante, es importante que las marcas se vayan humanizando, ¿no? Pues por diferentes cosas, entre ellas lo que estamos hablando ahora, ¿no? Por temas éticos y por temas de todo tipo. ¿Tú crees, es una pregunta doble, ¿crees primero que las marcas humanas son más rentables y crees que las que no son suficientemente humanas están avanzando en general hacia esa transformación, hacia esa humanización de las marcas? Muy buenas preguntas. Lo cierto es que esto no es opinión, creo que sobre la pregunta número 2 está viendo, igual que hay greenwashing y social washing, ahora todos somos humanocéntricos, todos somos clientecéntricos, no hay más que escuchar los discursos en el Congreso para decir, nuestro ciudadano en el medio, el ser humano en el centro, pero si no se lo cree nadie, ¿no? Bueno, no es que no se lo crea nadie, no se lo creen muchos. Lo cierto es que estamos avanzando hacia una realidad
de digitalización y automatización sin precedentes. Es una gran ironía al final del día que durante la pandemia lo que más ansiamos los seres humanos era volver al contacto social, al Así es. encuentro social, ¿no? Esa necesidad casi antropológica de volver a encontrarnos y a reunirnos y a compartir. Y la primera gran noticia, casi achatando, aplanando la curva de la pandemia, es el metaverso, que es justo lo opuesto a eso, ¿no? Vamos a volver a encontrarnos, pero virtualmente, con nuestros avatares cortados a la cintura, etcétera, etcétera. En la medida que la sociedad siga avanzando en este tren de alta velocidad que es la digitalización, la transformación digital, la automatización, la necesidad de reconectarnos con lo humano va a aumentar proporcionalmente al avance de las nuevas tecnologías. Esto no significa una colisión, un choque entre los avances y los progresos tecnológicos y lo humano, van de la mano. De hecho, la tecnología bien utilizada, las herramientas bien utilizadas pueden ayudarnos a humanizar nuestras marcas, pueden ayudarnos a entender mejor a cada uno de nuestros clientes o empleados, pueden impulsar un proceso de reconexión social, humano, sociológico tan necesitado. Al final, lo digital va a terminar siendo, digamos, la indumentaria de cada día, y lo humano va a ser el prêt-à-porter, ¿no? Va a ser como el lujo. Pero hay que cuidar ese lujo, el lujo de lo humano, para no terminar siendo todos clones de inteligencias artificiales o seres biónicos con nuestro cerebro conectado a alguna nube que vaya uno a saber quién la controla, ¿no? Y si tuvieras que resumir, vuelvo a insistir en que esto es una pregunta muy difícil de responder en poco tiempo, pero si tuvieras que resumir cuál sería la clave o las claves para avanzar en esa humanización de las marcas y de las compañías al final, porque las marcas no dejan de ser la representación de las compañías, ¿cuáles serían estas? Sí, lo primero es hacer una aclaración para aquellos que no estén muy en este tema. Cuando hablamos de humanizar la marca, no decimos que la marca tiene que ser un ser humano o tiene que actuar como un ser humano. No estamos diciendo eso. La humanización de las marcas es cambiar ese mindset orientado al EBITDA, orientado al resultado solamente, orientado al Excel, ¿sí? Dirigido por financieros o por abogados, para empezar a entender que las empresas son personas, las marcas son personas, los empleados son personas y los clientes son personas. Y al final, si no entendés de personas, no entendés del negocio. Entonces, las personas son los seres humanos, somos los seres humanos que tenemos un nuevo comportamiento enriquecido, afectado, cambiado, evolucionado por la pandemia, por la guerra, por la inflación ahora, por la crisis de abastecimiento, por una crisis política y en muchos lugares del mundo también social y cultural, pero si me apurás, también emocional. Hoy tenemos un problema muy serio, una pandemia muy silenciosa, que es la soledad. Recientemente vimos los graves problemas de alimentación que tenemos sobre todo en Occidente. Hay un problema de burnout, ¿no? De gente quemada en las corporaciones. Antes trabajábamos de sol a sol, ahora trabajamos de Zoom a Zoom. Tenemos otro problema muy grande que es cambios importantes en políticas educativas que van en contra del pensamiento crítico, de la duda, de la reflexión, bueno, de un montón de etcéteras. Entonces, humanizar la marca implica de qué manera mi marca hacia adentro y hacia afuera se conecta no solamente con las necesidades humanas, con los problemas humanos, con las ambiciones y deseos humanos, sino también con las oportunidades y desafíos que tengo para seguir creando valor en sus vidas. Si tu marca no aporta valor a la vida de las personas, ya sea en diversión, ya sea en simpleza, ya sea en entretenimiento, ya sea en calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿cuál es la razón de la existencia de tu marca? Con lo cual, al final del día, el empleado tenía sobre los Z, ellos no solamente no te van a comprar, sino que no van a querer ni trabajar contigo. Eso es súper interesante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esa vinculación, que cada generación ha ido siendo un poco más dura en esto, ¿no? Y la actual es la que ya directamente eso, no es que no te compren, es que ni siquiera van a querer relacionarse contigo para nada, ¿no? Esto es muy interesante, ese cambio generacional. Y sobre este punto, Iván,
la mayoría de compañías hoy, con excepciones evidentemente, sigue focalizada en tipos de 40, 50 años, etcétera, etcétera. Nosotros somos el pasado ya. Si las Totalmente. compañías quieren construir el futuro, tienen que ir a ver lo que están haciendo los chicos de 5 a 18 años, que están compartiendo diferente, consumiendo diferente, generando contenido diferente, estudiando diferente, con motivaciones diferentes. Y si no entendemos esas generaciones, no vamos a poder ir elaborando las estrategias necesarias y los aterrizajes de esas estrategias para conectar con ellos. Entonces, vas a tener una crisis de consumidor porque no te van a comprar, vas a tener una crisis de talento porque no van a querer trabajar contigo y vas a tener una crisis de inversión porque no van a querer invertir en tu compañía, con lo cual el cambio verdaderamente hacia esa humanización de las marcas tiene que ver justamente con todo lo que hablamos antes, el propósito, los valores, la ética, la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría, Andy, introducir una pregunta de una persona que nos está siguiendo, de Leila, que pregunta pues, cómo la aportación de valor de la que estamos hablando se puede visualizar por parte del consumidor. ¿Cómo un consumidor percibe esa aportación de valor por parte de las compañías? Bueno, yo creo que el ejemplo más claro es el del chef José Andrés. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Hoy por hoy hay muchas compañías que ponen lonas en las ciudades y ponen grandes spots en las televisiones o te cortan tu video de YouTube para meterte ahí un spot. Y creo que un ejemplo muy claro fue el 8 de marzo. El 8 de marzo acá mismo en LinkedIn veíamos un montón de compañías, un montón de empresas, un montón de personas, el Día de la Mujer, el empoderamiento, el gender gap, la igualdad, la inclusión, todo. Era un mundo increíble, era Disneylandia ese día LinkedIn. Pero, ¿cuántas marcas, más allá de postear un lindo video, una buena foto, un buen contenido, lo están haciendo cada día? ¿Cuántas marcas están promoviendo a la mujer en su organización? ¿Cuántas marcas tienen una SEO en su organización? ¿Cuántas marcas tienen igualdad de género en las retribuciones o en los beneficios o en las oportunidades? ¿Cuántas marcas de verdad hacen lo que dicen? Y yo creo que hoy por hoy el gran desafío que tienen las marcas también es que nosotros, los ciudadanos o los empleados o los consumidores o los accionistas o los clientes, nos damos cuenta. Es muy difícil que te puedan seguir engañando. Te pueden engañar un poquito, pero a la larga eso se termina sabiendo. Con lo cual, la mejor manera de saber si lo que la empresa dice que es observar qué es lo que está haciendo. Sin duda interesante y seguramente pues por eso hablábamos, ¿no? Que la gente ya no se vincula con según quién porque perciben lo que está haciendo y también por lo que tú decías, porque hoy casi se puede seguir en tiempo real, ¿no? Lo que está haciendo todo el mundo en todas partes y bueno, pues te puede hacer una idea mucho más clara si quieres llegar a eso. Me gustaría que terminemos la conversación, Andy, de hoy yéndonos al mundo de lo incierto, ¿no? Un poco al mundo de la predicción. Al final, pues eres considerado uno de los expertos más solventes y más reputados a nivel internacional sobre temas de branding y sí me gustaría que nos pudieras compartir cuál es tu visión de hacia dónde va esto, ¿no? Un poco, sabes perfectamente de dónde venimos, tú estás haciendo una propuesta muy concreta de hacia dónde deberían ir las marcas, pero en general el mundo del branding, y también es una pregunta compleja y difícil de resumir, ¿dónde dirías tú que está yendo en los próximos 5 años? Yo creo que hay una cuestión súper importante que es que es imposible escindir el branding de lo que sucede en la sociedad, porque el branding es el resultado de lo que sucede en la sociedad y lo que sucede en la sociedad también es el resultado de las marcas, ¿no? Hoy por hoy, cuando lees encuestas globales que preguntan a las personas de todo el mundo, oye, ¿ustedes en quién confían para cambiar el mundo a mejor? Más de la mitad de la población mundial encuestada responde en las empresas, no en los políticos, no en los gobiernos. Con lo cual, si las empiezas depositarias de la confianza y de las expectativas por parte de los ciudadanos, que al final el ciudadano es tu empleado o tu accionista o tu proveedor o tu cliente, las empresas se tienen que dar cuenta que su rol ha cambiado. Algunas ya se han dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de importante el branding en todo esto? Que si tú construyes
o transformas marcas mejores, eso va a derivar en que vamos a tener empresas mejores. Si tenemos empresas mejores que son depositarias de la confianza y de las expectativas de los ciudadanos y no los defraudamos, vamos a tener una sociedad mejor. Y si sumamos las sociedades mejores de todo el mundo, como resultado vamos a vivir en un mundo mejor. Entonces, cuando a mí me preguntan mis amigos o conocidos, oye, ¿qué es esto del branding? ¿De qué va el branding? Le digo, el branding está en el negocio de mejorar el mundo. Así, claro y sencillo. Entonces, ¿cuáles son estas megatendencias de cara al futuro? 1, cambio de mentalidad profundo. 2, un cambio de liderazgo, un liderazgo más humano, más empático, más comprometido. 3, la ética y la confianza son innegociables. 4, hay que vivir el propósito. 5, las relaciones pagan mucho mejor que las transacciones. Hoy, si quieres ser rentable, tienes que hacer un bien a la sociedad y como resultado obtendrás una rentabilidad y no al revés. Los valores son cómo haces las cosas y los valores no se platican, se practican en cómo haces cada una de las cosas. La sostenibilidad no puede ser una cortina de humo para muchas marcas para esconderse detrás de prácticas realmente detestables. Las marcas tienen que mojarse, tienen que embanderar causas o liderar causas o promover causas o apoyar causas, pero la inacción, como decía antes, ya no es opcional. Y la diversidad, la equidad y la inclusión tienen que dejar de ser una sigla, DEI, para pasar a ser un verdadero compromiso transformador en las organizaciones y, por lo tanto, en nuestra sociedad. Muchas de estas cosas incipientemente ya se están haciendo, los procesos no son sucesos, las cosas llevan su tiempo, pero tenemos que apurarnos, no solamente porque hay una emergencia climática tocando a la puerta, sino porque tenemos hoy una emergencia social y humana también tocando a nuestra puerta. Y cuanto antes asumamos que hoy es mucho más riesgoso no hacer nada que hacer algo, aunque te critiquen y aunque te equivoques, entonces habremos dado un primer paso que no nos va a llevar a la meta, pero al menos nos habrá sacado del lugar en donde estamos hoy. Pues como siempre, Andy, ha sido un auténtico placer charlar contigo hoy. Me quedo con esta última reflexión, ¿no? Al final vamos a utilizar el branding para hacer un mundo mejor y ojalá que ganen los buenos, ¿no? Y que consigamos por lo menos no llegar a la meta, que nunca vamos a llegar a la meta, pero sí por lo menos ir construyendo ese camino y que permita también pues, ¿no? que las propias compañías puedan apostar por vivir en un mundo mejor, por un entorno mejor para todos sus stakeholders y eso pues redunde en el beneficio de todos. Lo dicho, Andy, ha sido un auténtico placer volver a charlar contigo. Nos gustaría, como siempre, dar las gracias al equipo de LinkedIn España y en particular pues, a la editora de noticias, a Virginia Collera, que facilita siempre pues, todas estas interacciones que tenemos en la red y también pues, muy contentos, como siempre, de lo que tú decías al principio, ¿no? De poder seguir compartiendo el conocimiento de los grandísimos expertos que tenemos la suerte de tener en la red de Thinking Heads. Por supuesto, para todo el mundo comentar que Andy está disponible para conferencias y para eventos. Será un placer poder poneros en contacto con él a través de Thinking Heads. Y bueno, pues sin nada más por el momento, agradeceros a las personas que habéis participado en directo y las que lo hagáis más adelante con la grabación. Y a ti en particular, Andy, por este rato y esta conversación tan interesante. No, gracias a vos, Iván. También me sumo al agradecimiento a Virginia y a todo el equipo de LinkedIn España y también a todo el equipazo que está atrás tuyo de Thinking Heads. Con Rocío y compañía, que hacen un trabajo extraordinario. Gracias por difundir el conocimiento, gracias por provocar el pensamiento crítico y gracias por abrir estas ventanitas al mundo, que creo que al final seamos conscientes de que no es solamente las grandes corporaciones las que tienen la responsabilidad de mejorar el mundo, sino todos y cada uno de nosotros desde donde estamos, desde lo que hacemos y sobre todo entendiendo por qué hacemos y cómo hacemos lo que hacemos. Un abrazo enorme para todos y para vos, Iván. Muchas gracias, Andy, y un abrazo muy fuerte para todo el mundo. Hasta la siguiente. Hasta luego. Adiós.